Hola, hola, pequeños, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenas tardes buenas tardes ya de este día lunes. Chiquillos, recordemos que esta es nuestra clase previa a la evaluación, así que a poner mucha atención porque vamos a revisar todos los contenidos que hemos visto en este pequeño trimestre. Muy poco tiempo para trabajar, pero de todas formas hemos adquirido ya algunos conceptos que son claves para entender entonces la dinámica de la ética y la moral. Ya vamos entonces a continuar con este trabajo. ¿Por qué? Porque esta es la puerta de entrada hacia una unidad mayor. ¿Ya? Nosotros tenemos que tener estos conceptos bien claros este trimestre, ¿ya? Para continuar entonces con un análisis más cercano a los problemas más contemporáneos que nos llevan entonces la ética y la moral. Bien, entonces vamos a empezar a salir de la sala de espera, salir de acá. Ahí está. Ahí ya se pausó el video. Y continuamos acá. Bien, nosotros tenemos varios acá. Esta es la otra clase, esperemos un ratito. Ya, que tenía muchos recursos abiertos recién con los otros chiquillos. Canva, teníamos varias cosas abiertas acá. Bien, voy a visualizar entonces la clase acá y agregar a las personas que están llegando. Bien. Vamos a esperar entonces a la sala de espera y ya vamos a entrar de lleno al contenido. Vamos a bajar acá. Y estos son los indicadores que hemos visualizado en la clase. Vamos a analizarlo de a uno para ir recordando algunas cosas que ya hemos visto. Bien, voy a poner entonces acá un cuadradito para ir marcando. Dice, explica las diferencias entre ética y moral a partir de una situación cotidiana. Eso es lo que, profe, era un formulario. No hoy día, Valentina, no hoy día vamos a revisar la materia en sí, que es más sencillo que hacer un formulario, ¿ya? Así que a poner mucha atención acá. Explicar las diferencias entre ética y moral a partir de una situación cotidiana, ¿ya? Nosotros hemos explicado la diferencia entre ética y moral, ¿ya? Identificando la ética como el centro, como lo hemos visto acá, y a la moral como los valores de la sociedad que están entonces circundándonos a nosotros mismos, y eso es lo importante acá. Lo vimos también con la lectura de Adela Cortina, que la vamos a recordar hoy día también. Y se formula una pregunta filosófica sobre el conflicto moral cercano a su contexto. ¿Ya? Estas preguntas eran, por ejemplo, las que yo les formulé con respecto a el colegio, ¿no? Esta cuestión de si está permitido o no copiar en clase, o evaluar también cuáles son los presupuestos de cómo se está dando la educación hoy. Cuando vimos ese video sobre la educación, como comillas, progre, ¿no? Que se atenía solamente a los sentimientos y perdía de foco, por ejemplo, conocimientos de la ciencia como también de la matemática. Ya, ese video hay que recordarlo. Dice, analizan un fenómeno moral a partir de los principios de la teoría ética. Ya, el mismo fenómeno, ¿no? Esto de poner énfasis solamente a los sentimientos y perder de foco ya los contenidos que son más bien objetivos, ¿ya? De las ciencias, por ejemplo. Dice, evalúan diversas teorías considerando la aplicación de sus principios, ¿ya? Nosotros hemos visitado a varios teóricos que los vamos a recordar hoy día, ¿ya? A la Chantal Mouffe, a también la Adela Cortina, hemos visto también a Sartre, a Badiou y a Han Jonas. Hemos visto 5 pensadores ya, muy sucintamente por el tema de que el curso es muy corto, los horarios, pero los vamos a recordar de todas formas en esta clase. ¿Ya? Claro que sí. ¿Ya? Formulan un problema sobre un fenómeno ético-político relacionado con su experiencia, ¿ya? Vimos también la definición de política que nos daba Alain Badiou, ¿ya? Esto de poner énfasis también en los proyectos, ¿no? En quitarnos la idea de que la política solamente son mentiras o invocar a la gente, sino que tienen que enfocarse en proyectos políticos, y esa es la idea. También lo vamos a recordar en esta clase. Analizan críticamente un fenómeno ético-político a partir de conceptos definidos, ¿ya? Es lo que vamos a hacer hoy día también,
Ya vamos a ver un pequeño video de lo que está pasando en Gaza y lo que está pasando con el conflicto palestino-israelí, ¿no? Vamos a visualizar eso, vamos a opinar un poquito sobre al respecto. Dice, analizan el problema ético-político del medio ambiente utilizando conceptos de diversas perspectivas filosóficas. Ya acá, con respecto al problema del medio ambiente, vimos a Han Jonas, que también lo vamos a recordar hoy día, ¿ya? Con respecto a esto del principio de responsabilidad frente a los otros y frente también al medio ambiente. Se analizan dilemas éticos a partir de distintas perspectivas filosóficas, ya que los vamos a recordar a partir de los autores y las autoras, y participan en diálogos respecto a dilemas éticos significativos para su contexto. ¿Ya? Y eso es lo que nosotros hemos estado realizando hasta ahora. ¿Ya? Estos son los indicadores que yo les voy a pedir en la prueba y es lo que hemos estado trabajando. ¿Ya? Tenemos el esquema, por supuesto, de la ética. Vamos a reproducir el principio de responsabilidad que está acá y vamos a visitar todo este temario que está acá. ¿Ya? Por supuesto. Bien, vamos a ver el concepto de lo moral, el acto moral, positivo y negativo, que fue lo primero que vimos en las clases. Poner mucha atención a esta columna, que de aquí voy a sacar las preguntas para la prueba, ¿ya? Sobre la valoración objetiva del acto moral, ¿ya? El acto moral de exclusividad de las personas, actos amorales también. Diferencia entre ética y moral, por ejemplo, yo les puse algunos fragmentos acá de los autores y las autoras, ¿ya? Para ir visualizando entonces el diálogo que hacen con respecto al tema de la ética y la moral. Bien, aquí está Chantal Mouffe también, la otra autora que vimos. Bien, Alain Badiou, Sartre, más abajo, en un pequeño fragmento que está acá, y a Han Jonas, por supuesto, Han Jonas que está aquí, ¿ya? Que es el otro autor que visualizamos. Bien, eso es, dice, revisa esta clase y las anteriores para prepararte. La prueba de unidad la tendremos la próxima semana, como ustedes ya saben. Aquí entonces está todo el material que hemos usado. Mediante el diálogo, mediante la reflexión, vamos a sacar todas las preguntas que van a ir entonces en la prueba. Bien, vamos a empezar entonces recordando el contenido. El contenido lo vamos a recordar mediante el pequeño esquema. Bien, la ética, filosofía práctica. Recuerden que la ética es una filosofía práctica. Aquí no vamos a tratar sobre, por ejemplo, las condicionantes de la ciencia, como lo vimos en la unidad anterior. Nos vamos a preguntarnos sobre qué es lo que es la ciencia o cuáles son los límites y los alcances del conocimiento. Lo que vamos a hacer va a ser un acercamiento mucho más práctico. ¿Ya? La ética tiene que ver con los contenidos cotidianos, sobre los valores cotidianos y sobre todo sobre lo bueno y lo malo. La decisión de las personas es una decisión ética. Eso hay que tenerlo muy presente. Ética, responsabilidad, valores también, principios que nos van a orientar hacia la vida práctica. Eso es la ética. ¿Ya? Como lo dijimos acá, asuntos relativos a la dimensión humana, de la libertad, el discernimiento y la acción cotidiana. ¿Ya? Discernir, saber qué es lo que es lo bueno, qué es lo que es lo malo, ¿ya? Tener argumentos también sobre esto es muy importante. Visualicemos el esquema. Aquí nosotros estamos, aquí estás tú, ¿ya? Con respecto a la ética. ¿Ya? Siempre, cuando yo voy a evaluar, por ejemplo, algún valor, alguna perspectiva social, ¿ya? Yo estoy en el horizonte ético acá. ¿Ya? Aquí está la sociedad, la cultura, la identidad, los valores, la ley y el orden también. ¿Ya? Muy importante acá. Cuando nosotros, por ejemplo, criticamos, ¿qué podemos criticar? El ser de los chilenos, ¿no? ¿Ya? Hay muchas condicionantes que la sociedad nos dice el cómo somos, ¿ya? Pero yo puedo estar de acuerdo o no con eso. Veámoslo por un ejemplo práctico, por ejemplo, el fútbol. ¿Ya? Cuando nosotros vemos fútbol, ¿ya? La publicidad, ¿ya? Que dice la televisión, dice que nos reúne como chilenos, ¿no? Ya, evidentemente, un televisor nos puede reunir físicamente, pero ¿nos será suficiente para tratar, por ejemplo, la identidad, la cultura, ¿ya? Las formas de organización social de nuestra sociedad? ¿Ya? El fútbol me parece que no lo es. No es algo muy importante para considerarlo como identidad, ¿ya? Pero eso, ¿cómo lo puedo evaluar? Lo evalúo mediante esta parte de acá, que es la ética. ¿Ya? La ética siempre está en el centro de la experiencia.
¿ya? La sociedad nos puede decir muchas cosas, ¿no? Pero es la ética adentro, en donde yo evalúo si es que eso es bueno o malo, si es verdadero o no, si es que está en mi libertad elegir o no lo que me están diciendo. Eso es importante. ¿Ya? Afuera está la moral, adentro está la ética, y nosotros tenemos que ser, por supuesto, críticos sobre eso. ¿Ya? La ética dice, reflexiona sobre la moral, ¿ya? Y una de las preguntas que yo le hice es si estaba permitido copiar en una prueba. ¿Ya? Esa fue la pregunta que inauguró entonces este trimestre, ¿no? ¿Ya? Y nosotros habíamos dicho, claro, 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 no está permitido, claro, hay un orden dentro de lo que nosotros hemos admitido como escuela que no nos permite hacer eso, que es un acto deshonesto, ¿ya? Hay una cultura, ¿ya? Por otro lado, que muchas veces lo avala. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a pensar más en los resultados que en el mismo aprendizaje. ¿Ya? Todo eso, ya a mí me lleva a cuestionar críticamente esta acción, si está permitido o no hacerlo, ¿ya? No vale, ¿ya? No es suficiente el tema de la ley y el orden para la ética, ¿ya? Tiene que ser algo racional, algo que comienza con el sujeto, ¿ya? Por ejemplo, en la misma protesta social, ¿no? La protesta social, uno podría decir que ataca la ley y el orden de la sociedad, pero es dentro de la ética de los ciudadanos, ¿ya? El exigir o no derechos, ¿ya? El exigir o no atribuciones. Por eso también existe el derecho a la manifestación, ¿ya? Porque no todo se agota en la ley y el orden establecido, ¿ya? Hay una reflexión que hacen los ciudadanos, por ejemplo, para salir a protestar o no. Esperemos que se realice esa reflexión, ¿no? Muchas veces no se hace, me podrían decir ustedes, pero está también dentro de los parámetros de esta reflexión. Si es que está presente o no la crítica, si es que está presente o no lo bueno o lo malo, ¿ya? Eso es muy importante, muy importante. Veamos acá. También vimos que la responsabilidad ética no solamente atiene a cuestiones, por ejemplo, políticas o cuestiones de la vida cotidiana, sino que también tiene que ver con un asunto del cuidado de todo el medio ambiente, ¿ya? Voy a reproducir este video para que recordemos lo de Han Jonas, porque lo vamos a ver también en el recorrido de esta clase que entonces está recurriendo todos los contenidos que nosotros hemos ya visto, ¿ya? Vamos a reproducirlo, lo vamos a comentar y vamos a seguir entonces con el temario. Ya, voy a poner aquí una pausa por derechos de autor y ya. Bien, bien. Después de ver entonces el video, quedan algunas cositas muy importantes. Para Han Jonas, por ejemplo, el tema de la ética va más allá del sujeto, pero siempre enfocándose a que son los seres humanos los que tenemos responsabilidad frente a los otros y frente al planeta. Eso es muy importante para este pensador, ¿ya? Grafica que hay algo más fuera de las acciones humanas y por tanto nosotros tenemos que ir cuidando la naturaleza. Es una exigencia moral y es una exigencia ética también. Ya vamos a volver a lo que dice Han Jonas más abajo, ¿ya? Pero es muy importante que tengan esto presente, que se los voy a preguntar. ¿Ya? ¿Cuál es el nuevo paradigma que nos grafica entonces Han Jonas? Dice que la ética va más allá del sujeto, más allá del sujeto, y más allá también de la misma conformación de la sociedad. Ya convoca la preservación de la naturaleza como una exigencia, dado que somos los seres humanos los que podemos determinar o no y evaluar nuestras acciones. ¿Ya? Eso es muy importante, muy importante. Actuar entonces, fijar nuestra acción para la permanencia de la vida humana y también para la permanencia del planeta. ¿Ya? Esto es un mandato y es un llamado de atención a tomar precaución sobre nuestras acciones. ¿Ya? Muy importante. Vamos entonces a bajar un poquito más. Acá hay un recuadro ¿ya? Este temario nos va a servir entonces para la prueba del 31 al 4 de junio. Yo no sé cuándo va a ser el día exacto, ¿ya? Pero dentro de esta semana nosotros vamos a tener la prueba de estos contenidos. Bien, vamos bajando acá. Dice lo moral. Para adentrarnos en los problemas de la ética, partamos de nuestra experiencia.
¿ya? Recordemos que la ética es una filosofía práctica, por eso la cuestión sobre la experiencia, ¿ya? Dice, es un hecho que nos señala nuestra propia existencia que, en determinadas circunstancias, expresamos valoraciones morales. Los contenidos de nuestros juicios se refieren a categorías opuestas del bien y el mal, ¿ya? Esto es muy importante, muy importante. Los seres humanos somos los que juzgamos entre bien y mal. ¡Ay! ¿Dónde está mi perrita acá? ¿Ya? Por ejemplo, a mi perrita que está aquí, ¿ya? Yo no la puedo juzgar como bueno o malo, ¿ya? Yo no puedo juzgar su acción como buena y mala, ¿cierto? Pepa. Vamos a levantar a la Pepa. Aquí está la Pepa. ¿Ya? Grande la Pepa. ¿Ya? Yo no la puedo juzgar como buena o mala. Ella simplemente se guía por los instintos. En cambio, somos los seres humanos los que juzgamos en cuanto a bien y mal. ¿Cierto? Pepa. Ahí está. Somos nosotros los que juzgamos entre bien y mal. ¿Ya? La prueba, Héctor, va dentro de esta semana. No sé cuándo va a ser. No sé cuándo va a ser exactamente. ¿Ya? Ahí les va a llegar el calendario a ustedes. Bien, esto es muy importante. Sigamos acá avanzando. Dice, siempre tomamos decisiones en base a categorías de bien y mal. Eso es muy importante. Cuando ustedes deciden, por ejemplo, quedarse dormidos en clase, ya están juzgando sobre un bien. El bien es el descanso o dormir. Pero eso, por supuesto, que tiene consecuencias. ¿Ya? Ah, ya. Perfecto. Entonces es el primero. Excelente. ¿Ya? Dice, la valoración que hacemos de nuestras elecciones y decisiones son objetivas, porque tienen consecuencias, ¿ya? Aquí, en cuanto a la valoración, ¿ya? Esto es muy importante, muy importante. Las personas no valoramos subjetivamente, ¿ya? Eso hay que quebrarlo, eso no corresponde a lo que nosotros queremos aprender, ¿ya? Las decisiones son objetivas porque determinan lo juzgado, ¿ya? Uno no puede decir, por ejemplo, hablemos sobre la temática de juzgar los cuerpos, ¿no? Ya, si uno juzga un cuerpo como bello o como feo, ya, eso no solamente es subjetivo, ya, porque eso tiene consecuencias objetivas, ya, sobre todo en el cuerpo y en la valoración que tienen las otras personas sobre sí mismas, ya. Las decisiones, cuando yo elijo sobre lo bueno y lo malo, siempre tienen consecuencias y por tanto son objetivas, ¿ya? No solamente son subjetivas, son objetivas. Hay que recordar eso. Son objetivas no porque sean verdaderas o no, sino que el tema es que tienen consecuencias fuera de mí, ¿ya? Eso es importante, ¿ya? Dice, acto moral positivo o negativo. Si hablamos de los actos nobles o heroicos, desinteresados por los que están en la esfera del concepto de bien, acto moral positivo, pero si hablamos de los actos infames, egoístas, que están en la esfera del concepto de mal, es un acto moral negativo. ¿Ya? La misma sociedad ha juzgado entonces, ¿ya? Que existen actos morales que son positivos o negativos, ¿ya? Y este juicio, por supuesto, que son juicios objetivos también, ¿ya? Voy a ponerlo acá. Cada juicio moral, es objetivo porque tiene consecuencias, ¿ya? Tanto los individuos como la sociedad, creamos un mundo moral. Muy importante aquello. Vamos a seguir acá. Valoración objetiva del acto moral. Dice, la valoración que hagamos de cualquier acto tiene un carácter objetivo, es decir, que se rige por el objeto que verificamos. En nuestro caso, el asesino y por otro lado, el heroísmo. ¿Ya? Nosotros vimos acá entonces dos ejemplos. El asesino ya como un acto moral negativo y el heroísmo como un acto moral positivo. ¿Quién determina eso? La sociedad por una parte, pero también los individuos hemos elegido, ya que el heroísmo es un acto moral positivo, ¿ya? Dice, cualquier valoración moral tiene consecuencias y por tanto puede ser valorada éticamente. ¿Ya? ¿Cuáles son las consecuencias? Esto, de la construcción objetiva de un mundo moral. ¿Ya? Muy importante. Sigamos más abajo. Bien, más abajo. Dice, acto moral de exclusividad de las personas. Cuando efectuamos una valoración moral, siempre tenemos en vista los seres humanos.
es decir, personas. Los valores morales tienen la particularidad de que solo pueden referirse a seres personales. Dice, los animales no son objeto de la moralidad, ni menos tienen decisiones éticas. Los amorales están en el mundo amoral, o sea, los animales, perdón, sí, los animales, ¿ya? Ellos no pueden juzgar, ¿por qué? Porque no utilizan la razón, ¿ya? Para sus elecciones. Lo que utilizan los animales son los instintos, ¿ya? El instinto y la razón son cosas totalmente distintas. Instinto y la razón. La razón. ¿Ya? Acá en nuestra sociedad, ¿ya? Hay algo que se ha referido como instinto, ¿no? Como instinto, que es como la intuición. ¿Ya? Intuición. El otro día leía por ahí, que decía la intuición no falla. La intuición no falla, no falla. ¿Ya? Cuando se dice esto, ¿ya? Se está valorando ya una parte como del instinto. Pero nosotros los seres humanos no somos instintivos. ¿Ya? Nosotros los seres humanos actuamos por razón, aunque creamos que no. Porque acá, cuando dice la intuición no falla, ¿ya? Hay un juicio detrás. ¿Mm? Los animales son intuitivos solamente y utilizan el instinto. Pero los seres humanos siempre actuamos con razón. Siempre hay una valoración del juicio. ¿Ya? Así que cuidado cuando les digan, no, guíate por los instintos, guíate por la intuición. No, para nada, para nada, para nada. Siempre, siempre el ser humano finalmente se guía por la razón. ¿Ya? Los instintos, dejémoslos a los animales, ¿ya? Y dejémoslos también a, a la religión y todo eso. ¿Ya? Pero nosotros vamos a juzgar siempre con razón. ¿Bien? Vamos a seguir acá. Si ustedes están de acuerdo o no, escriban ahí, escriban ahí, escriban ahí. Ya dice, actos morales o la función vegetativa. Dice, las funciones vegetativas y animales no admiten ningún juicio moral. El hombre tiene en común con el animal estas funciones, pero el animal es incapaz de ninguna acción moral. Solo los seres racionales, fíjense acá, son capaces de realizar actos morales. ¿Ya? Dice, la racionalidad es la que nos permite evaluar y elegir sobre las consecuencias de nuestras decisiones. Esto es muy importante, muy importante. ¿Ya? Vamos a ver si hay alguna experiencia de esto que voy a relatar a continuación, chiquillos. ¿Ya? Algunos de ustedes, ¿ya? Algunos de ustedes en la enseñanza básica, por ejemplo, tuvo algún problema de, por ejemplo, si se hizo caquita en el colegio, ¿ya? En la escuela, o se hizo pipí. ¿Ah? ¿Algunos de ustedes cuando eran chiquitos, o vomitó en clase? ¿Ah? Fíjense que las profesoras de básica tienen que ver todo eso, profesora general básica, ¿ya? Por ejemplo, si les pasó o no eso, veamos acá, dice el chat, ¿ya? No, pero le llame mamá. Ah, sí, sí, eso también, eso también. Llamar mamá a la profe, muy bien, muy bien, muy bien. Eso también pasa, también pasa. ¿Por qué pasa eso? ¿Ya? Pasa porque mientras vamos creciendo, ya vamos entonces controlando nuestros impulsos, ¿ya? Y controlando también nuestras acciones vegetativas. ¿Ya? A los niños yo no los puedo juzgar si es que se hacen caquita o se hacen pipí en la sala, ¿ya? Por supuesto que en la medida que vamos creciendo, son habilidades, ¿ya? Y son aprendizajes que uno va teniendo. Pero son funciones vegetativas, ¿ya? El hacer caca, el hacer pipí, ¿ya? El defecar, el orinar. Son funciones vegetativas que muchas veces en los niños yo no las puedo juzgar como morales o no. Pasan. ¿Ya? Suceden. A un bebé yo no lo puedo decir, bebé malo, te cagaste. No, no, no. No le puedo decir eso. Sino que el bebé como no tiene controlado entonces sus impulsos aún, ¿ya? Le suceden eso por cuestiones vegetativas. ¿Ya? Y eso es importante, eso es importante. ¿Ya? Siempre cuando vamos a juzgar, ¿ya? Siempre, el acto moral, ¿ya? Es juzgado, ¿no? por medio de la razón, ¿ya? Esto es muy importante también para el derecho, ¿ah? Cuando, por ejemplo, se va a imputar a un menor de edad, ya siempre la condicionante sobre si el menor de edad es consciente o no de sus actos, ya siempre ha sido tema de debate, siempre ha sido tema de debate, por ejemplo, si los chicos son imputables o no, ya
siempre está ahí presente. Ahí yo no tendría la respuesta de aquello, de aquello, ¿ya? Si es que ellos pueden hacer una valoración o no, si es que pueden elegir o no, ¿ya? Eso es muy importante. El otro día estaba leyendo sobre, por ejemplo, ciertas teorías de izquierda donde ponían, por ejemplo, ya de manifiesto la imputabilidad de personas de menores recursos por el tema de clase, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que la misma clase social, ¿ya?, te impide a ti elegir, ¿ya? Y por tanto, en una sociedad de clases, por ejemplo, la imputabilidad de una persona que comete un delito se basa en que pertenece a una clase social quizá inferior, ¿ya? Eso me llamó profundamente la atención, ¿Por qué? Porque en una sociedad que se basa, por ejemplo, en las clases sociales, el individuo no tiene ninguna responsabilidad. El individuo es producto de la sociedad, ¿ah? Entonces ahí, por ejemplo, habría un problema con el derecho, si es que nosotros los pensamos desde esa perspectiva, ¿no? Solamente de las clases sociales y no solamente de los individuos. Ahí hay un problema, ¿ya? Clase social e individuo, voy a ponerlo aquí, clase social, clase social, clase social, ¿ya? Y la responsabilidad versus la responsabilidad del individuo, versus la responsabilidad versus la responsabilidad del individuo. Y hay un ejemplo claro de esta problemática. Bien, vamos a seguir acá. Diferencia entre ética y moral. Y aquí ya vamos a adentrarnos a recordar a los y las autores. ¿Ya? Aquí tenemos entonces a nuestros autores y esto es lo último también que vimos. Dice, diferencia entre ética y moral. ¿Esto con qué lo aprendimos? Con Adela Cortina. Dice, necesitamos dos niveles de reflexión y de lenguaje. Uno de ellos se mueve a nivel de la vida cotidiana y el segundo a nivel de la reflexión filosófica. ¿Ya? Recordemos que el que se mueve en la vida cotidiana, por supuesto que es la moral, la moral, la moral, la moral y la sociedad, la moral y la sociedad, la moral y la sociedad. ¿Ya? Y por otro lado, en el nivel de reflexión a la ética, la ética, la ética, que es la reflexión sobre la moralidad. Eso es muy importante, muy importante. Dice la moral entonces, y esta es una definición absolutamente convencional, ¿ya?, se referirá al ámbito de la vida cotidiana en el que siempre, en todos los pueblos, ha habido algún tipo de conciencia moral. La ética sería la filosofía de la moral, ¿ya? Eso es importante. Por un lado, la moral entonces y la sociedad, ¿ya?, lo que va a imperar como lo social, ¿ya?, como los valores sociales imperantes, que nos van a guiar entonces, que van a estar presentes en todo nuestro crecimiento, y la ética, ya que ya va a ser el ejercicio de la razón y el ejercicio de la elección, ¿ya? Eso es muy importante, muy importante. Bien, muy importante también para lo siguiente, cuando ustedes elijan, por ejemplo, una carrera universitaria, ya un quehacer fuera del colegio, ya, esa elección también tiene que ser ética, tiene que ser en la medida, no solamente lo que me dice la sociedad, ¿no? La sociedad me dice que tenéis que ganar plata, que tenéis que tener un cartón, que tenéis que, por ejemplo, tener una vida más bien estable, ¿ya? Obviamente, esos son valores de la sociedad, ¿ya? Pero éticamente, para elegir una carrera, yo tengo que pensar lo siguiente, ¿ya? ¿En qué medida yo estoy eligiendo algo que es valioso para mí, valioso para la sociedad? ¿Ya? ¿Qué es lo más valioso? La acción más valiosa, el quehacer más valioso, ¿ya?, que yo puedo elegir. Y esa va a ser la elección de la vida universitaria que yo espero que ustedes tengan. No basarse solamente en la moral y la sociedad que me está diciendo que tengo que ganar dinero, ¿ya? Eso es importante, ¿ya? Es útil ganar dinero, ¿ya? Pero a la hora de enfrentarme a la decisión ética, tengo que saber que la elección que yo voy a tener va a ser la más valiosa para mí y en eso también elijo a la sociedad entera, ¿ya? Muy importante, muy importante. Espero que la estén pensando así, ¿ya? Pensando así, porque esa es la manera de pensar en una profesión, esa es la manera de pensar en una profesión y en un quehacer también, ¿ya? Algo útil, algo provechoso, pero también algo
valioso para mí y valioso, por tanto, en cuanto a las acciones que van a tener y las consecuencias en la sociedad. ¿Ya? ¿Por qué elegir esto o no elegir lo otro? ¿Ya? Lo elijo, ¿por qué? Porque hay una reflexión ahí sobre lo valioso que puede ser, entonces, mi acción para los demás. Eso es importante. Bien, vamos más abajo. Dice vivir en una sociedad pluralista. ¿Ya? Y aquí vimos la relación entre la ética y la política. ¿Ya? Voy a ponerlo acá, la relación entre la ética y la política. La relación entre la ética y la política. ¿Por qué la política? Y vamos a resolver eso enseguida. Porque es en la política donde está el juego colectivo, lo voy a poner acá, la política está el juego colectivo, vamos a poner acá esto, en la política está el juego colectivo, en la política está el juego colectivo, ¿ya? De los valores y los principios que están presentes en nuestro actuar moral, actuar moral. Esto es muy importante, muy importante. Por eso estamos estudiando la política en esta parte. Vamos a ver qué nos decía Chantal Mouffe con respecto a eso. Dice, una filosofía política moderna debería articular valores políticos. En la política se juegan valores, eso es muy importante. Los valores que se pueden realizar a través de la acción colectiva y a través de la pertenencia común a una asociación política. Ya, vamos a poner acá entonces lo que nos enseña Chantal. Es entonces la acción colectiva, ¿ya? Y sus valores, ¿ya? Vamos, sigamos. Dice, su tema es la ética de lo político, que habrá que distinguir de la moral. Una concepción moderna de ciudadanía debería respetar el pluralismo y la libertad individual como valores, fíjense acá. Pluralismo y libertad individual. Muy importante esto. Hay que resistirse a todo intento de reintroducir, dice, en la comunidad moral, de volver a una universitas. ¿Ya? ¿Qué quiere decir con esto? Chantal Mouffe quiere decir de que hay que tener cuidado, ¿ya? Cuando ciertas posiciones quieren mantener una moral universal, ¿no? Una sola forma de ser hombre, una sola forma de ser mujer, una sola forma de ser sociedad, por ejemplo. Cuando existe esto, ¿ya? Existen, por ejemplo, los fascismos ahí, hay que tener mucho cuidado. Cuando a mí me quieren imponer una sola forma de ser, ¿ya? La sociedad tiene que tender entonces a la libertad individual, pero también al pluralismo dentro de ella. Es una tarea de la filosofía política democrática moderna, tal como yo la veo, dice Chantal, es la de proporcionarnos un lenguaje para articular la libertad individual con la libertad política, a fin de construir nuevas identidades. Muy importante esto, pluralismo, libertad individual, democracia entonces y nuevas identidades. Democracia y nuevas identidades. Democracia y nuevas identidades. Acá, por ejemplo, podríamos hacer una referencia a nuestra Carta Fundamental, a la Constitución, ¿ya? Cuando la Constitución dice en uno de sus principales artículos, ¿ya? Que la base de la sociedad es la familia, ¿ya? Entiende una sola forma de ser familia, ¿ya? Una familia, por ejemplo, monoparental, una familia, por supuesto, monogámica también, ¿ya? Entre un hombre y una mujer, que tienden a la reproducción, ¿no? Pero nosotros sabemos que la sociedad es mucho más plural al respecto, ¿ya? Por ejemplo, las familias monoparentales, ¿no? De un solo papá o una sola mamá, o las familias que se constituyen, por ejemplo, con personas que tienen otra orientación sexual, ¿ya? Son parte de la sociedad y nosotros no tenemos que excluirlas por una sola forma de ser familia, ¿ya? Ojo, hay que tener atención a esto. Lo más probable también es que en la prueba les ponga ese ejercicio, ¿no? ¿Ya? Una sola forma de ser familia no corresponde
¿ya? A el pluralismo político y a la libertad individual también. Eso es muy importante, ¿ya? Evitar entonces una sola forma de hacer las cosas. ¿Por qué? Porque necesitamos entonces libertades individuales, pluralismo y nuevas identidades, ¿ya? ¿Para qué? Para juzgar entonces el juego de los valores colectivos que nosotros nos vamos a poner como sociedad. En eso estamos también con respecto a la nueva constitución y a todo lo que está sucediendo en nuestro país. Bien, vamos más abajo, más abajo. Uy, se me abrió esto. ¿Ya? Tenía esto acá. Dice aquí, dice el concepto de política de Alain Badiou. ¿Ya? Esto lo vimos en la tercera clase, me parece. Dice, lo político se debe alejar de las formas tradicionales asociadas con la política de la mentira y el engaño. ¿Ya? Esto nosotros es también algo que nosotros tenemos que cuestionar, ¿no? Recuerden que siempre lo filosófico se va a graficar y se va a revelar en este juego también de crítica hacia lo que nosotros se nos presenta. ¿Ya? Y en este sentido, el concepto de política muchas veces se presenta como simplemente el engaño o la mentira. ¿Ya? Dice, el horizonte de lo verdaderamente político tiene que ver con el sentido de justicia. El acto político debe ser dirigido por el amor, la verdad y la justicia. Solo así podrá atender al principio de responsabilidad y bien común. ¿Ya? Con Alain Badiou, nosotros relacionamos la política, ¿ya? El acto político con el bien común. ¿Ya? Eso es importante. El acto político se relaciona con el bien común. Esto es muy, muy importante, muy importante. ¿Ya? El bien común entonces que nos va a permitir conocer las acciones, ¿ya? Y también determinarlas a través de la ética. Porque si nosotros vamos a elegir como colectividad, ¿ya? La ética está presente también, la racionalidad frente a lo que nosotros vamos a elegir. ¿Ya? No se olviden eso, el bien común, juzgado también por un sentido de justicia, muy importante. Es la justicia la que entonces va a delimitar y va a orientar el acto político. Bien, fíjense acá, con Chantal Mouffe entonces tenemos el pluralismo de la acción política y con Alain Badiou el concepto del bien común, la justicia y el bien común. Justicia y bien común. Bien común. Con valores, por supuesto, que la sociedad tiene que alcanzar. Y tienen que darse también ciertos mecanismos democráticos para que alcancen la justicia y el bien común. Bien, vamos más abajo. Teníamos entonces al otro francés, a Sartre, que vimos en esa misma unidad, ya en esa misma clase, perdón. Dice, para Sartre, la existencia precede a la esencia. ¿Esto qué quiere decir? Que no hay esencia humana, fíjense acá, que justifique nuestra moralidad. Por tanto, las consecuencias de nuestras decisiones, ¿ya? Eso es importante. ¿Ya? Para Sartre no hay esencia humana, entonces no hay religión, ¿ya? No hay una naturaleza humana que a mí me diga que este es el camino o este no lo es. ¿Ya? Para Sartre son nuestras acciones las que van determinando quiénes somos. ¿Ya? Dice, la esencia humana se está construyendo en cada una de las decisiones que tomamos en cada instante. Es así como la no naturaleza se relaciona con los valores morales que elegimos como individuos y nos servirán como elementos para el juicio ético. Toda decisión libre es una carga, dice. En ella elegimos por todos los seres humanos. ¿Ya? Eso es importante en Sartre. Y sobre todo también, desentendernos de esta responsabilidad, ¿ya? Es actuar con mala fe. Esto es importante. ¿Ya? Muy importante acá. Desentendernos entonces, ser irresponsables con la libertad humana es actuar de mala fe. ¿Qué es lo que es esto de la mala fe? Me podrán preguntar a ustedes. Actuar de mala fe es cuando yo pongo la responsabilidad, ¿ya? Vamos a ponerle aquí, actuar de mala fe, ¿ya? Es poner la responsabilidad, ¿ya? En otro, cuando en realidad
corresponde a mí. Muy importante, muy importante. ¿Ya? Si ustedes, por ejemplo, ponen solamente la responsabilidad de su calificación, rendimiento, ¿ya? En el profesor, en el tema de la pandemia, en alguna responsabilidad, en alguna otra persona, ¿ya? O ponen, por ejemplo, su concepto de relaciones amorosas, ¿ya? En el ejemplo que les dan solamente sus padres, ¿ya? Ustedes están actuando de mala fe ahí, porque son ustedes los responsables. Cada persona es responsable de otorgarse los valores morales. Cada persona es responsable de ejercitarse éticamente, ¿ya? Ir eligiendo lo bueno y lo malo. ¿Ya? Aquí actuar de mala fe no sirve, porque cada uno de nosotros es responsable de sus actos. ¿Ya? Esto es muy importante. Cuando los estudiantes le piden perdón al profesor, oh, perdón, profesor, por no haber asistido. No, eso no sirve, no sirve, no sirve. Cada uno de ustedes es responsable de estar aquí y de comprender sus aprendizajes, de hacer un diálogo también. ¿Ya? No actúen de mala fe nunca, porque somos nosotros los que vamos construyéndonos en cada decisión y en cada paso que realizamos. ¿Se acuerdan del video de los 8 bits de Sartre que vimos la otra vez? Bien, ahí había el ejemplo de una esposa, ¿no? Decía, la esposa se quiere casar con el amante, ¿ya? Y pone en la responsabilidad del amante, entonces, resolver la situación. ¿Y cómo resuelve el amante? ¿Ya? Lo resuelve asesinando al esposo. ¿Ya? ¿Se resuelve la situación? Sí. Pero, la mujer en ese sentido ya queda reducida solamente a un bien utilizado por un hombre, ya sea, por ejemplo, el amante o ya sea el esposo. Nunca tomó una decisión consciente o nunca tomó una decisión libre. ¿Ya? Actuar de mala fe es dejarle a otro, entonces, la responsabilidad de mi propia decisión. Eso es muy importante acá. ¿Bien? Con respecto a la política también, ¿no? Si yo no sé quién, por ejemplo, me está representando políticamente en un congreso, o quién, por ejemplo, está llevando la dirección del país, ¿ya? Si yo juzgo solamente que es responsabilidad de esa persona en particular, estoy actuando de mala fe también, ¿ya? Esto es muy importante, muy importante. Dice el principio de responsabilidad, que este es el último contenido. Dice, para Hans Jonas, la responsabilidad es un deber, una exigencia moral, pero no solamente una exigencia moral conmigo o con la sociedad, sino que es una exigencia, ¿ya? Para toda la humanidad, ¿ya? Y para todo el ecosistema también. Este es el nuevo paradigma que nos está poniendo Hans Jonas, ¿ya? Que nuestras acciones no solamente tienen que ver con el mundo moral, sino que también tienen que ver con el mundo ecológico. ¿Bien? Dice, plantea una nueva ética, no exclusiva, para el bien de los hombres, sino que se construye como una exigencia a la conservación de la naturaleza, al cuidado y a la custodia de toda forma que habita en nuestro planeta. Esto es importante. Para Hans Jonas, entonces, el paradigma es abierto. ¿Ya? Hans Jonas abre el paradigma. Lo voy a anotar por aquí, por aquí. Hans Jonas abre el paradigma. ¿Ya? Hans Jonas abre el paradigma. Hans Jonas abre el paradigma de que la ética solo es cuestión humana, sino que es una cuestión ecológica. Que entonces implica el medio ambiente en general. Dice, el ser humano es el único ser que puede escoger con responsabilidad y puede escoger con responsabilidad y puede determinar entonces la consecuencia de sus actos, ¿ya? Consciente y deliberadamente. ¿Bien? No podemos, como lo habíamos visto, atribuirle a los animales una cierta conciencia, ¿ya? Sino que todos actuamos consciente y deliberadamente, ¿ya? Acá no vale el perdón o no vale, por ejemplo, el tema del descuido, ¿ya? El descuido se refiere acá en la ética a una negligencia, ¿ya? Todos nosotros somos responsables de nuestros actos. Si no lo somos, somos negligentes con lo que estamos viviendo, ¿ya? Ojo ahí. Principio de responsabilidad. Dice, su principio actúa de tal modo que los efectos de tu acción sean compatibles con la permanencia de una vida humana auténtica,
Y podríamos decir ahí con la permanencia, ¿ya? De todo ser habitante, de todo ser que habita en nuestro planeta, ¿ya? Con el cuidado de la vida de todos los seres. Dice la heurística del temor, que es uno de los principios y uno de los conceptos, ¿ya? La heurística tiene que ver con un análisis para poder aprender sobre nuestras acciones, ¿ya? Y hay que evaluar este temor. Veamos acá qué es lo que nos dice. No es que quedamos nosotros así paralizados con el temor, sino que dice, para evaluar las consecuencias irreversibles del progreso humano y sus consecuencias medioambientales, habrá que evaluar el temor en cuanto al miedo y respeto sobre las consecuencias de nuestras acciones, ¿ya? Hay que tener un cierto temor sobre, por ejemplo, todo lo que nosotros producimos, ¿no? ¿Ya? A mí me llama la atención, por ejemplo, cuánta basura cada persona acumula durante el día, ¿ya? Hay que tener temor a eso. Cuando ustedes, por ejemplo, van a tirar un plástico a la basura, hay que tener temor en cuanto a dónde va a quedar esa basura, a dónde va, dónde va. Si yo boto una botella, por ejemplo, al medio ambiente, lo más probable es que vaya al mar, por ejemplo. ¿Ya? Eso significa la heurística del temor. Dígame. En el lugar donde estoy viviendo, ¿Ya? te piden que separes la basura, la basura que es, a ver, Uh-huh. ¿cómo lo digo? Degradable, de la no Uh-huh. degradable y los vidrios. Sí, sí. Y ahí los separan. Uh-huh. O sea, como que hay como un pequeño cuarto donde Uh-huh. tú dejáis las botellas, los vidrios y toda esa cuestión. Uh-huh. Y, y las bolsas, que están con materiales orgánicos, que son fáciles de degradar y todo esto, Uh-huh. eh, se meten en un tubo Uh-huh. que va para abajo. Yo Uh-huh. estoy en el cuarto piso, entonces como que hay un tubo gigante que va al sótano. Uh-huh. Entonces esta basura degradable luego se recoge y se va a donde, para la basura degradable. Claro, claro, claro. Esas son acciones que entonces nos permiten ser más conscientes de nuestro consumo, ¿ya? O nuestros recursos, por ejemplo. ¿Ya? A eso hay que tenerle temor, 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 temor. ¿Ya? Cuando empezó la pandemia, ¿ya? Yo empecé a hacer esto de los ecoladrillos, también empecé, por ejemplo, a tener mi vermicompostera con lombrices, ¿ya? Para el tema de la basura biodegradable, ¿no? Y ahí uno es consciente de todo lo que uno consume, ¿ya? Cada vez que nosotros vamos a botar algo a la basura, ¿ya? Tener con consideración a dónde va. Eso es la holística del tema. ¿Ya? ¿Cuáles son las consecuencias de todo el consumo, por ejemplo? ¿Ya? ¿Cuáles son las consecuencias de todos nuestros actos en relación no solamente a la construcción del mundo moral, sino con las consecuencias que tiene en la naturaleza? A eso se refiere este concepto. ¿Ya? Dice, esto implica una reflexión acerca de nuestra responsabilidad con el cuidado y la responsabilidad con el medio ambiente. Dice el principio de responsabilidad es emotivista, ¿ya? Tiene que ver también con un análisis de las emociones también, tiene que ver con lo prudencial, ya de ser prudente en cuanto al consumo y en cuanto a las consecuencias de mis acciones, ¿ya? Como tirar basura en un lugar, por ejemplo, no habitado, también tiene consecuencias. Y tiene que ver con la deontología. ¿Qué es lo que es esto? Esto es muy fácil, aunque la palabra sea nueva para ustedes. Dice, esto quiere decir que el valor de la vida es el principal y el horizonte de todas nuestras acciones. Ya, el valor de la vida y también el valor sobre vivir en un ecosistema limpio. Eso es muy importante, muy importante. Que no tiene que ver con una decisión solamente de la sociedad, sino que tiene que ver con una reflexión ética y sobre los principios morales que yo voy a elegir. Eso es básicamente. ¿Ya? Bien chiquillos, bien chiquillos. Por último, recordemos, la ética es problematizar las ideas que guían nuestras acciones, ¿ya? Preguntas como ¿por qué tendríamos que actuar éticamente? ¿Ya? ¿Por qué? Porque tenemos que elegir y en nuestras acciones elegimos por todos. Eso es importante, ¿ya? Elegimos tanto por los valores que va a tener la sociedad, como también por el medio ambiente donde nosotros habitamos, ¿ya? Con Sartre aprendemos, por ejemplo, que la libertad es radical y que independiente de eso, yo no puedo tener mala fe, ¿ya? No puedo tener mala fe de atribuirle a otro mi responsabilidad. Es mi responsabilidad, ¿ya? Dice, ¿cómo decidir si una acción es buena o mala? ¿Ya? Ahí está la ética imperando.
Recordemos que si nosotros decidimos si algo es bueno o malo, es objetivo, ¿ya? Porque tiene consecuencias en la elección. ¿Ya? Ojo ahí, que esto no solamente es subjetivo, esto es objetivo porque tiene consecuencias. ¿Ya? Cada decisión, si ustedes la consideran buena o mala, tiene consecuencias y nosotros no podemos hacer el loco. ¿Ya? No podemos actuar de mala fe. ¿Ya? ¿Por qué? Porque está dentro de mis atribuciones como ser humano libre el elegir o no elegir. ¿Ya? Por supuesto que la ética tiene que ver con tomar decisiones de forma autónoma. ¿Ya? Eso es forma autónoma. ¿Ya? Cuando yo elijo por todos. Eso hay que tenerlo bien presente. ¿Ya? ¿Y existen principios morales? Obviamente que sí. ¿Cuáles principios morales hemos visto? Vamos a ver acá. ¿Ya? ¿Cuáles principios morales? Muchísimos. Por ejemplo, que la sociedad también elige los valores que van a imperar. Pero es la ética donde yo voy a decidir seguir esos valores o no. También vimos que los principios morales de la acción colectiva, de la pluralidad, de la democracia son importantes para la creación de nuevas identidades y que no haya una sola identidad que va a juzgar hacia los otros, porque eso es peligroso. ¿Ya? Hay que ser pluralistas en ese sentido. ¿Ya? Vimos también que el sentido de la política es la justicia y el bien común, y no es la mentira como nos han enseñado. ¿Ya? Es esa búsqueda de la justicia y el bien común la que tiene que imperar. ¿Ya? Con Sartre vimos que el principio radical del ser humano es la libertad. Lo voy a anotar acá que se me olvidó aquí. El principio fundamental, el principio fundamental del ser humano es la libertad, Entonces yo no puedo atribuirle una decisión a otro, porque eso es actuar de mala fe. ¿Ya? Y vimos también que la responsabilidad no solamente se refiere al sujeto, sino que se refiere a toda la humanidad y a todo el ecosistema, también con Hans Jonas. ¿Ya? Eso es, chiquillos, lo que hemos visto hasta el momento. ¿Ya? Eso es lo que entonces va a entrar en la prueba. Ya recorrimos todos los conceptos que hemos visto. Yo les recomendaría volver a ver el video, volver a reflexionar, hacerse preguntas sobre todo. ¿Ya? Yo sé que en una clase tan cortita no dejamos muchas preguntas, pero la idea, ¿ya? Y sobre todo la esencia de hacer filosofía es el diálogo y son las preguntas. ¿Ya? Yo sé que estando lejos dificulta mucho eso, pero de todas formas yo sé que les pueden quedar algunas preguntas dándole vuelta con el contenido y eso es lo principal. Bien. Ya, chiquillos, con esta revisión entonces quedamos listos. Ya vimos todos los conceptos. De aquí entonces se van a originar preguntas para la prueba que me parece que queda el miércoles según lo que nos dijo nuestro compañero. Bien, a estudiar entonces, a revisar el video y nos vemos pronto. Con eso terminamos esta parte entonces del trimestre. Chao, chao, que estén muy bien. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. Nos vemos. Ahí les voy a alojar el video para que lo puedan estudiar, ¿ya? Chao, chao. Chao, chao. Cuídense, Nos vemos. Chao, chao. Cuídense. Vamos a poner aquí detener.